Bueno, queridos estudiantes, sean todos muy bienvenidos a esta segunda semana de nuestra materia de, tomando el control de tu vida. Y en esta sección, pues, vamos a continuar pues, con este tema especialmente de transformación, donde estaremos mirando algunos aspectos importantes que nos llevarán a cambiar nuestro interior, que se vea reflejado en nuestro exterior y que podamos cederle, porque a fin de cuentas no es que nosotros tomemos el control de nuestra vida, sino, o sea, sí y no, ¿sí? Cedérselo al Señor para que Él nos pueda ayudar a controlar nuestra vida, porque nosotros en nuestra fuerza sencillamente no podemos, simplemente nos dejaríamos guiar, ¿por qué? Por el pecado y la concupiscencia del mundo. Entonces, vamos a comenzar con esta segunda serie, esta segunda semana, y bueno, comienza a entregar el control de tu vida a Dios y todo cambiará. Entonces, esta semana corresponde al tema de cómo tomar control de tus pensamientos. Dios está al tanto de nuestros pensamientos. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, los pensamientos, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eso lo vemos en Jeremías 17:10. En el libro de los Salmos 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, de mi mente. ¿De quién he de atemorizarme? Y Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pensamiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, como vemos, son versículos bastante claves donde habla pues también de la importancia de nuestros pensamientos y qué tan importantes son estos no solo para nosotros, sino también para el Señor. Y la fortaleza, ¿no? Que Él nos puede dar a través de los mismos para poder tomar control, para ir ganando terreno en muchas de las áreas de nuestra vida, porque sabemos que nuestros pensamientos son, digamos que, los precursores de nuestra conducta. Hay personas que viven muy torturadas por sus pensamientos. Recordemos que los pensamientos controlan las actitudes y las acciones del hombre, como les decía ahorita. Solo la palabra es la que trae sanidad a la mente saturada con pensamientos que angustian, que atormentan, que atemorizan, intimidan y controlan. Y sobre todo, pues en este tiempo, ¿verdad? Donde hay tanta manipulación, hay muchas personas que se han dejado llevar por la depresión y parece que no tuvieran ningún tipo de esperanza. Ahora, Dios quiere que reemplaces tus pensamientos con sus pensamientos. Dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente, los pensamientos del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente, los pensamientos de Cristo. Ahora, ¿cómo reemplazar tus pensamientos con sus pensamientos? En este primer punto tenemos que la importancia de desarrollar una confianza en el Señor que sea inalterable, que sea firme, que sea incuestionable. ¿Sí? Esta es una confianza que no depende de las circunstancias, no depende de las cosas que estén ocurriendo en nuestro entorno, incluso de nuestras emociones. Conocer cómo él piensa es muy importante, pues esto, porque cómo vamos a tener los pensamientos de alguien que ni siquiera sabemos cómo piensa, ¿verdad? Y preguntarnos siempre, que esta sea una constante para nuestra vida. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Ahora, hay que hacerse varias preguntas importantes, además de esta, ¿verdad?
como si sigo pensando esto, ¿a dónde me llevarán estos pensamientos? Yo creo que cuando anidan pensamientos en nuestros corazones, la mayoría de las veces, porque no puedo decir que siempre, pero la mayoría de las veces nosotros alcanzamos a identificar cuándo un pensamiento viene del Señor y cuándo no, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros lo tengamos siempre presentes y que todo pensamiento sea llevado cautivo a los pies de Cristo, porque nuestra carne también nos puede engañar haciéndonos pensar que tal pensamiento viene del Señor cuando no. Y a veces estos pensamientos se incrustan, por así decirlo, por voces también que escuchamos. ¿Sí? Nosotros podemos escuchar muchas voces, pero la pregunta es, ¿estamos escuchando realmente la guía, la dirección del Espíritu Santo? ¿Es la voz de Dios? Entonces debemos crecer mucho también en el discernimiento para que sea el Señor quien controle nuestros pensamientos y que nosotros le cedamos ese derecho y ese lugar. Ahora, otra pregunta importante es, ¿me llevarán a donde quiero ir? ¿Y a dónde quiero ir? ¿Son bíblicamente aceptables estos pensamientos? ¿Me edificarán o me derribarán espiritualmente? ¿Puedo compartir estos pensamientos con alguien más? Independientemente si se puede o no se puede compartir pues, con otras personas, lo importante es compartirlos con el Señor, compartirlos con Cristo. Ahora, continuamos con esta serie de preguntas. ¿Dónde se originaron estos pensamientos? ¿Qué hará esto en mi vida? ¿Me siento culpable de estos pensamientos? ¿Qué me están generando? ¿Soy salvo o qué es lo que está pasando? ¿Encajan estos pensamientos como seguidor de Cristo que soy? Y también debemos preguntarnos, ¿acaso que tiene que ver mucho con el origen de esos pensamientos? ¿Será que estoy abriendo puertas que no debía abrir? ¿Estoy actuando íntegramente como siervo del Señor, como hijo de Dios? Ahora miremos lo que dice Colosenses 3 del 1 al 10. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, si vemos aquí, es muy importante también tener en cuenta todas estas cosas, ¿verdad? Nosotros anteriormente, antes de ser ganados para el Señor, estábamos contaminados con todo esto. Digamos que todavía es la hora y tenemos algunas raíces, algunos matices de estas cosillas, pero que el Señor ha ido, en los que el Señor ha ido trabajando y nos ha ido limpiando, ¿verdad? Todavía quedan algunos detalles, pero tampoco podemos desprestigiar la obra del Espíritu Santo que ha hecho hasta el día de hoy. Debemos desecharlo para continuar en este camino glorioso al cual el Señor nos ha llamado a todos. Ahora, debo pensar distinto, seguir a Jesús y no al mundo. ¿Por qué? Porque mi pensamiento hace parte, bueno, voy a explicarlo así rápidamente porque no es objeto de este tiempo, pero es importante recordarlo porque yo sé que ya lo han visto, ¿sí? Los tres componentes del ser humano, ¿sí? El cuerpo, el alma y la mente, ¿verdad? El cuerpo, el alma y el espíritu, perdón. La mente hace parte del alma, es un componente del alma, ¿sí? Es tu ser interior.
y que este ser interior es tu carne, es tu yo, ¿sí? Y que el espíritu debe estar por encima cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, eh, colocamos nuestro espíritu por encima de nuestra alma y el alma debe someterse al espíritu, ¿sí? Porque no le damos rienda suelta al espíritu como tal, que a la larga se va a manifestar en nuestro cuerpo, que es el que recibe los estímulos del alma, que es lo que llama la Biblia el corazón del hombre, ¿cierto? Entonces nuestra mente, nuestra alma, nuestros pensamientos están muy ligados con el mundo por causa del pecado. Y es a esto a lo que aún nosotros debemos renunciar todos los días. Esto es un acto constante, es un acto diario, es un acto continuo. Entonces mi mente es la torre de control y debo hacerla obediente a la palabra de Dios. La gran pregunta es, ¿cómo? La palabra dice, buscar. Esto significa buscar, seguir buscando, como les digo, acción continua, habitual. Es hacer la palabra de Dios, hacer de ella pues mi principal nutriente, mi estilo de vida. Es ver a Dios y sus pensamientos por medio de su palabra. Ahora, la palabra de Dios debe tener un efecto impactante para la vida eh, de cada uno de ustedes y de todos nosotros, ¿no? Porque es la única manera de saber cómo reaccionar ante las diferentes situaciones. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119 del 9 al 11. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, con este tema, recordemos que la vez pasada estuvimos viendo algunos matices que nos ayudan, ¿verdad?, a despojarnos de nuestro egoísmo y a ser transformados, a dejarnos transformar por la misericordia y la gracia del Señor para ser de bendición, no solo para nosotros, sino también para las personas que están a nuestro alrededor. Así que teniendo control de nuestros pensamientos, también ganamos estabilidad en muchas otras áreas. ¿Sí? Se va a ver reflejado en muchas otras áreas. Y vamos a ver un ejemplo bellísimo que yo creo que muchos tal vez nos podemos sentir identificados con él. Ahora, la estabilidad es otro rasgo del carácter que debe hallarse en la vida de todo obrero cristiano. En realidad, la estabilidad en el carácter equivale a la estabilidad en nuestras emociones, ¿sí? Que es un componente de quién? Del alma. Algunas personas son sólidas y estables delante del Señor, pero otras son sueltas e inestables debido a que no tienen convicciones, están a la merced del medio ambiente. Y de una u otra forma, yo creo que todos podemos identificarnos en el hecho de que en algún momento de nuestras vidas nos sentimos inestables, ¿sí? Llegan circunstancias, llegan situaciones que parece que nos hicieran tambalear, nos desestabilizan, en fin, ¿sí? Entonces, muchos no son confiables por naturaleza, no porque ellos quieran ser así, sino porque su carácter no es confiable. Tan pronto algo les afecta, ellos cambian. Dios quiere que sus siervos posean un carácter estable, sólido, confiable e inconmovible. Cuando hablo de siervos, no hablo simplemente de las personas que son tiempo completo, hablo de todo creyente, porque todo creyente es llamado al servicio al Señor, ¿sí? A servir a Dios, independientemente del escenario donde Él lo coloque, sea en su hogar, sea en su lugar de trabajo, sea como siervo tiempo completo, independientemente cuál sea el escenario, a todos nosotros el Señor nos da la gracia de que podamos servirle, ¿sí? De ser sus siervos, de ser sus hijos, sus siervos. Ahora, hay una gran diferencia entre lo que es el temperamento y lo que es el carácter. Eso también debieron haberlo visto. No voy a ahondar en eso, ¿sí? Y si no lo han visto, bueno, hay otra materia que enfatiza mucho en esta parte. Yo simplemente les voy a decir que el temperamento es algo creado por Dios con lo que todos nacemos, ¿sí? Todos nacemos con un temperamento distinto y que hay cuatro que son los cuatro temperamentos básicos, que son sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. Y que hay muchas combinaciones, hay muchas variaciones y que de hecho
entre un individuo y otro, aunque hayan patrones similares, todos los individuos son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, el temperamento no se cambia, ¿sí? Porque es algo con lo que uno nace, o sea, el flemático morirá flemático, ¿sí? Y no quiere decir que un temperamento sea mejor que el otro. Todos los temperamentos tienen fortalezas y todos los temperamentos tienen debilidades. Entonces el Señor, digamos que nos lo regala como un don para que en medio de nuestras debilidades nosotros aprendamos a colocarlo, a rendirlo delante de su presencia, ¿verdad? Y que pues estas debilidades mengüen y que las fortalezas a su vez, valga la redundancia, se hagan más firmes, se hagan más fuertes. Entonces, quedamos en que el temperamento es algo que no se puede cambiar. Sin embargo, el carácter sí se puede cambiar, ¿sí? El carácter sí se cambia, no tiene que ver con el temperamento, ya es el carácter como tal. Entonces, en la Biblia, bueno, antes de esto debemos recordar también que hay muchas personas que, no sé si ustedes lo han escuchado, yo lo he escuchado muchas veces, ¿sí? Yo soy Pérez y Pérez voy a morir porque, sí, la gente que dice, o sea, definitivamente yo nací así y así me muero, aquí nadie me cambia. Pero no, claro que sí podemos cambiar. Y de hecho vamos a ver, como les decía ahorita, un ejemplo maravilloso que, caramba, si el Señor pudo cambiar un hombre como este, mejor dicho, puede cambiar a cualquiera. Me puede cambiar a mí, me puede cambiar a nosotros. Y no porque nosotros seamos mejores. Somos iguales de inestables, somos iguales de pecaminosos, ¿sí? Pero el Señor, independientemente de quiénes seamos, solo necesita la disposición, ¿sí? Y que nosotros rindamos todo lo que somos y Él se encarga de todo lo demás. Gloria a Dios por eso. Ahora sí, en la Biblia entonces tenemos el caso de un hombre que era fácilmente sacudido, que era conocido mejor como Simón Pedro. Mateo 16, del 13 al 16 dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, algunos decían Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. En el versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Mateo 16:17 dice, entonces le respondió Jesús y dijo, bienaventurado eres Simón Barjona, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El simple hecho de estar con el Señor Jesús, seguirlo y estar a su lado, no nos garantiza que le conozcamos. Únicamente podemos conocerle por medio de la revelación dada por el Padre que está en los cielos. Ahora prestemos atención al versículo 18 que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, que es Petra, edificaré mi iglesia. Tenemos que ver que la iglesia es algo inconmovible, es lo que Dios quiere hacer, ¿no? El fundamento de la iglesia es inconmovible. ¿Y cuál es el fundamento? Es Cristo mismo. La iglesia misma también lo es. Ya que este es el caso, todos los siervos del Señor también deben ser inconmovibles. Y sí, puede ponerse la mano en el pecho y decir, yo soy un siervo de Dios. Sí, eso es como usted. Ahora el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya que la iglesia es edificada sobre esta roca, debemos prestarle atención a esto, ¿no? ¿A qué? A esta roca. Entonces el versículo 18, el Señor parecía estar haciendo referencia oculta al pasaje de Mateo 7, en donde él habla de los que edifican su casa sobre la arena y cuando la lluvia, el viento, los ríos y cualquier tipo de tempestad viene, ella tambalea, se desmorona y se cae. Luego él advirtió que debemos pues edificar nuestra casa sobre la roca, que eso hacen las personas sensatas que
escuchan las palabras del libro y las guardan en su corazón y las ponen por obra, ¿sí? Para que ésta entonces no caiga cuando vengan las lluvias, los ríos y los vientos y se haga inconmovible, que es el deseo del Señor. El Señor afirmó que la iglesia está edificada sobre la roca, lo cual significa que la iglesia nunca caerá. Pueden venir las lluvias, los vientos, ¿sí? Todo, pero el edificio, la edificación se mantendrá firme. La iglesia nunca se derrumbará aunque la azote, ¿sí? Porque está firmemente edificada sobre la roca. Es estable, inconmovible e inamovible. Es su naturaleza. Pablo le dijo a Timoteo que la casa de Dios, la cual es la iglesia, es la columna y el fundamento de la verdad. Pueden buscarlo en 1 Timoteo 3:15. La iglesia es como una columna, la cual nunca puede ser movida. Una silla puede ser sacudida, movida, pero una casa no puede moverse de un lugar a otro. Y si se mueve, huya, corra porque eso se puede caer en cualquier momento. Incluso las casas que están diseñadas, bueno, yo no soy arquitecto ni nada por el estilo, ni tengo mucho conocimiento de ingeniería civil ni nada de esto, pero, o sea, cualquier persona sabe que una casa empieza a tambalearse y bueno, es indicativo de peligro, ¿cierto? La naturaleza subyacente de la iglesia consiste en que esta es un edificio fundado sobre esa roca estable e inconmovible. Los hijos de Dios, entonces, todos nosotros, ustedes, son piedras pequeñas establecidos sobre la roca única. En el segundo capítulo de su epístola, Pedro escribió que nosotros somos piedras vivas de Dios y que estamos siendo edificados en una casa espiritual, en el verso 5. Cada hermano y hermana es una piedra viva edificada sobre la roca. Entonces, la superestructura de la iglesia es de la misma sustancia que el fundamento. El material para la superestructura es igual que el material para el fundamento. La iglesia no tiene ladrillos, únicamente piedras. Recordemos el pasaje que se encuentra en Génesis, creo que está en el capítulo 11, si no estoy mal, que hace alusión a la Torre de Babel, donde ellos desecharon la piedra y desecharon pues todas las cosas que el Señor había hecho para montar o construir un fundamento que estaba empapado pues de las obras humanas, ¿sí? Esto representaba el ladrillo, que no es más que una imitación de la piedra, pero no es la piedra, ¿sí? En la iglesia no hay ladrillos, aquí no hay ninguna cosa hecha para dar estabilidad fabricada por el hombre. De hecho, pues no sé si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de venir aquí. Yo me imagino que algunos sí, no sé si todos. Y si no, pues les invito para que lo hagan. Yo sé que está la pandemia y todo lo demás, pero les invito a que visiten esta hermosa ciudad de Cartagena. Realmente hay unas estructuras muy llamativas, llaman demasiado la atención. Yo vivo aquí realmente pues a mí me llama mucho la atención. Sí, todo este tema de las murallas, el corralito de piedra, todo esto, esta fortificación que protegió a la ciudad de Cartagena durante más de 400 años. ¿Sí? Y es una estructura que se ve sólida, se ve firme, se ve fuerte, ¿sí? A diferencia de pronto de una casa hecha de ladrillos que siempre, bueno, que dure 400 años sin ningún tipo de retoque, como que es difícil, ¿cierto? Pero bueno, de eso se trata. Esto es lo que el Señor quiere hacer también de su casa, de su iglesia, a través de nosotros también. Una estructura que se vea como eso, sólida, firme, fuerte. Cada uno de nosotros entonces es una piedra y somos edificados juntos, pieza por pieza, en una casa espiritual. Tenemos que abrir nuestros ojos para ver la naturaleza intrínseca de la iglesia. En Mateo 16:18 el Señor continúa diciendo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Podemos entonces decir que los cristianos en la iglesia pueden ser inestables? No estamos hablando de la iglesia, sino de la persona misma, de usted. No deben ser sacudidos porque son piedras. El Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro. Eso significa, tú eres una piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro representa entonces, nos representa a todos nosotros, ¿sí? Un ministro, un siervo de Dios, un creyente, debe ser eso también. Es nuestro llamado. Aunque la piedra no es tan grande como la roca, es de su misma naturaleza, es igual de inconmovible. Y esto es también lo que debemos tener presente, ¿no? En el versículo 19 el Señor dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. La promesa que el Señor hizo a Pedro también fue una promesa dada a la iglesia, una promesa dada a cada uno de ustedes, una promesa dada también para mí. Esta promesa llegó a ser posesión de la iglesia en Mateo 18, pero primero el Señor a quien se la dio a Pedro. El Señor le dio las llaves del reino de los cielos para que él pudiera abrir las puertas. En el día de Pentecostés, digamos que Pedro abrió una, ¿sí? Y en la casa de Cornelio abrió otra. Él abrió la puerta a los judíos y abrió también la puerta para los gentiles. Dicho de una forma, ¿no? Antes de que Simón llegara a ser Pedro, antes de que él llegara a ser una piedra, él no podía usar esas llaves. Hoy en día, no todos los que se llaman Pedro son Pedros. De la misma manera, no todos los que se llaman Israel son hombres de fuerza. Una persona puede llamarse así y ser una persona débil. El Señor puso las llaves en sus manos. ¿En las manos de quién? De Pedro. Sin embargo, él solo pudo usar las llaves después de que verdaderamente vino a ser un Pedro, una piedra. Cuando ese día llegó, todo lo que él ató fue atado y todo lo que desató fue desatado. Entonces, la efectividad de un siervo de Dios tiene mucho que ver con la estabilidad de su carácter. Este es un requisito básico, ¿sí? Aquí estamos hablando de todas las cosas, de todos los aspectos que componen su vida, ¿sí? Un problema fundamental con algunos hermanos y hermanas es la falta de un carácter estable, porque cambian constantemente, son llevados de un lado para otro como la onda de mar, como dice la Biblia, y nunca están estables ni firmes delante del Señor. Por consiguiente, pues les es muy difícil servir en la iglesia, debido a que no pueden permanecer firmes y estables y las puertas del Hades fácilmente prevalecen contra ellos. Un día están, otro día no. Le damos gracias al Señor porque escogió a Pedro como un modelo. Dios busca hombres cuya naturaleza sea la misma naturaleza del fundamento sobre el cual están edificados y que también sean de la misma naturaleza y de la superestructura del edificio del cual ellos forman parte. Y por eso les decía que todos podemos identificarnos con la vida de Pedro. Gracias a Dios que Pedro fue escogido como tal modelo porque su caso nos muestra que Dios puede hacer estable a cualquiera de nosotros. Yo creo que no hay una persona más inestable en toda la Biblia que Pedro. Pues en un principio, ¿verdad? Antes de que fuera formado Pedro en él, ¿sí? No era una persona confiable. Él era una cosa en un momento y en el siguiente otra. En un minuto era osado y al siguiente minuto era muy débil. Esta era la clase de persona que era él. El Señor lo escogió para mostrarnos cuán inestable puede ser la naturaleza de un hombre antes de que sea disciplinado por el Señor. Entonces, cuando la luz del Señor quema nuestra lengua, dejamos de hablar de una forma suelta. Cuando un hombre perezoso es corregido, su pereza se extingue. El Señor maldijo la higuera. ¿Y esta qué sucedió con ella? Se secó. La reprensión del Señor conlleva su maldición, y donde está su maldición hay languidez y muerte. Si nunca le hemos tocado, pues al Señor, podemos seguir viviendo descuidadamente, pero tan pronto le tocamos, nuestra frivolidad desaparece. Tan pronto como la luz de Cristo nos toca, ya sea mediante mensajes o de alguna forma que tiene el Señor para hablarnos a nosotros, algo de pronto en nosotros se marchita, ¿verdad? La reprensión del Señor produce una inmediata pérdida de nuestra fuerza. Y esto, bueno, de lo que estamos hablando es de una reconstitución, o sea, de rehacer nuestro carácter. Es como si el Señor tomara una vasija de barro y que está mal hecha, ¿sí?
y la rompe y hace algo totalmente nuevo en él. ¿Y por qué digo que está mal hecha? Porque está moldeada conforme al pecado, ¿sí? Haciendo una analogía con este tema. Y esos pues, éramos nosotros. Muchas personas entonces tienen un carácter que les impide escuchar a otros o pueden tener un carácter demasiado frío, un carácter perezoso o incluso débil. Sin embargo, pues tan pronto Dios los toca o un hermano viene y les señala su insensibilidad para escuchar o su debilidad, ellos pueden recibir la luz y algo en ellos languidece, ¿sí? Algunos. Bueno, los que tienen un corazón receptivo, porque sabemos muy bien que esto es un tema bastante delicado y uno dice, no, no podemos estar tampoco ahí como receptores diciendo, bueno, Señor, muéstrame cuál es la viga que tiene mi hermano, ¿no? El Señor dice claramente que yo debo ser responsable, usted debe ser responsable, no de la paja de su hermano, sino de la viga que hay en su propio ojo. ¿Sí? Así que no debemos estar como receptores así expectantes a ver cuáles son los errores de los hermanos, de las personas que están alrededor. Sin embargo, hay veces en las que uno se da cuenta de ciertas cosas y con mucha sabiduría uno puede ir al Señor y ser de bendición para otros hermanos. Entonces, tener un espíritu receptivo para poder hablar con ellos y receptivo también para recibir corrección de otros, ¿sí? O exhortación de otros. Entonces, si no hubiese sido por Pedro, todos aquellos que son débiles e inestables no tendrían ni un ápice de esperanza. Pero el Señor escogió a un hombre y lo llamó Pedro, y después de hacerlo Pedro, le dio las llaves para introducir a los hombres en la iglesia. Entonces, la Biblia nos dice después que Pedro reconoció al Señor como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que lo leímos ahorita en Mateo 16, 17. Y el Señor que le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro no tenía mérito alguno en esto, pues fue una obra sumamente de Dios, ¿sí? Absoluta y definitivamente de Dios. Sin embargo, pues la revelación del Padre lo capacitó para poder ver que el Señor era el Cristo, que era el Hijo de Dios. Pedro recibió una revelación del Padre de Dios mismo. Tal revelación no es conocida a la carne y sangre, incluso era desconocida por la propia carne y sangre de Pedro. Entonces el mismo pasaje continúa diciendo, desde entonces comenzó Jesús a manifestarles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces dice, entonces Pedro, ya en los versículos del 21 al 23, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Dios tenga compasión de ti, Señor, de ningún modo te suceda eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pone la mente en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En el pasaje anterior, Pedro acababa de recibir la visión de parte de Dios mismo, mientras que en la siguiente parte, Pedro se convierte entonces en un instrumento de Satanás. En los versículos anteriores, Pedro toca a Dios, el Padre, y ahora estaba tocando o siendo tocado por Satanás. En la primera ocasión pudo decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en la segunda ya estaba diciendo, Dios tenga compasión de ti, Señor. De ningún modo esto te acontezca. Entonces, estas dos declaraciones están en extremos opuestos, ¿sí? Como en el polo norte y el sur. Si nuestro entendimiento es el correcto, podríamos afirmar que ninguna otra revelación en los 4 evangelios es tan elevada como la revelación que le fue dada a Pedro. Fue el Padre quien le dio tal revelación. Él reconoció al Señor como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor declaró que la iglesia sería edificada sobre ese conocimiento, sobre esa roca. Tal vez la revelación que Pedro recibió y vio debe considerarse como la revelación máxima. No obstante, en el mismo capítulo, es que es impresionante, ¿verdad? Porque estamos hablando del mismo pasaje. Dice, cayó hasta lo más profundo. No solo habló según la carne, sino por Satanás, utilizado como un instrumento de él. En un momento, él habló según el Padre, pero al siguiente se volvió y habló conforme a Satanás. Qué cambio tan drástico, ¿no les parece?
Si la iglesia fue edificada sobre tal ministro, ciertamente pues las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Pero la iglesia no puede ser edificada sobre alguien tan inestable, más bien necesitaba o necesita ser edificada por hombres cuya constitución sea de piedra. Lo bonito, y que vamos a seguir mirando, ¿verdad? Es la naturaleza de Dios y su pasión también, y el deseo que hay en su corazón por cambiar este tipo incluso de naturaleza, ¿sí? Por eso tiene que romper completamente lo que estaba hecho anteriormente y hacer algo nuevo, ¿sí? Y pues conforme a sus promesas, ahí lo tenemos. Hechura, nueva criatura somos. Entonces continuemos. No podemos ser portavoces de Dios en un momento y portavoces de Satanás en otro momento. Este es un asunto bastante serio. No mucho después de que Pedro recibiera la revelación más elevada, cayó hasta el abismo más bajo. Él trató de evitar que el Señor fuera a la cruz, no puso su mente en las cosas de Dios y por eso se dejó utilizar por Satanás. Cuando se libera la palabra de Satanás, las puertas del Hades se abren, y si Satanás y las puertas del Hades prevalecen, la iglesia es derrotada. En pocas palabras, si el Señor no hubiera transformado a Pedro en una piedra estable, la iglesia entonces no tendría esperanza, ninguno de nosotros tendría esperanza. Si somos sólidos y firmes delante del Señor, veremos entonces la realidad de la iglesia y tendremos la bendición y la victoria sobre las puertas del Hades. Pero si somos débiles e inestables, Satanás abrirá su boca inmediatamente, y las puertas del Hades se abrirán. En Pedro vemos entonces ese contraste drástico porque había muchas discrepancias en su carácter. Es un cuadro que representa la vieja naturaleza de Pedro antes de que el Señor lo transformara. Entonces, vemos que en el capítulo 26, del 31 al 30, dice, después de la última cena, Jesús le dice a sus discípulos: todos vosotros tropezaréis por causa de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pedro, ¿qué responde? Aunque todos tropiecen por causa de ti, yo nunca tropezaré. La palabra de Pedro se basaba en su manera de ser. Él estaba diciendo lo correcto y no estaba mintiendo en lo más mínimo. Porque a veces uno puede decir, ay, pero Pedro mintió, Pedro estaba diciendo algo pues que no era así. En realidad no estaba mintiendo. Él, cuando esbozó estas palabras, él estaba convencido que esto era así. Podemos recordar que no sabemos todo lo que le hemos dicho al Señor en el momento de nuestra consagración al avivamiento, ¿sí? Y cuántas cosas de pronto hasta el día de hoy no hemos cumplido. Pedro era una persona muy rica en emociones. ¿Acaso nosotros somos distintos a eso? Así que expresó esta frase: yo jamás tropezaré. Tal convicción descansaba solamente en sus emociones. Aquellos que son muy emotivos tienen que aprender a separar sus emociones de su persona. Tarde o temprano descubrirán que estas emociones no corresponden realmente con su forma de ser, ¿sí? Porque hay una diferencia, uno puede hablar por emoción, pero esto no significa que esta sea la realidad para nuestras vidas. Algunos viven demasiado en la esfera de su mente, siempre están en la mente, y de aquí la importancia de ceder el control aún de nuestros pensamientos al Señor. Mejor dicho, todas las áreas, ¿sí? Pero vemos la importancia también de la mente. Uno dice, ay, pero la mente es mía, o yo puedo tener áreas, puedo tener cosas para mí. En realidad no, usted no puede tener áreas ni puede tener absolutamente nada para usted, ¿sí? Todo tiene que ser rendido al Señor, porque así de simple. Área que no le rinda al Señor es una área que le está cediendo inconscientemente a Satanás. Usted no tiene el control de nada, ¿sí? Así suceden las cosas. Entonces, cuando estas personas que viven demasiado en la esfera de su mente oran, y otros les dicen, estás orando solo con tu mente, pero tu corazón no está en tu oración,
tal vez contestan, ¿qué quieres decir con que mi corazón no está puesto en mi oración? En realidad, bueno, esto más que alguien pueda decirlo, es algo que debe ser mirado en intimidad con el Señor, ¿sí? Porque uno no va a estar diciendo por ahí, no estás orando con tu mente, o no estás orando con tu corazón, porque ¿quién conoce el corazón de la gente? Ninguno de nosotros puede juzgarlo, ¿cierto? Una persona puede estar tan acostumbrada a estar en su mente que cuando no pone su corazón en lo que hace, puede permanecer engañado y creer que su mente equivale realmente a su corazón, hasta que puede ocurrir alguna circunstancia, las pruebas siempre van a llegar. Y en medio de las pruebas es que se sabrá si lo que había en el corazón era heno, paja, ¿sí? O si era plata, oro y piedras preciosas. Heno, paja y hojarasca. Y esto pues es consumido completamente. Entonces, eh, también es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Algunas personas sienten que su corazón arde dentro de ellos, por lo que piensan que aman al Señor. De hecho, pues hay muchas iglesias que lastimosamente están llenas de un fuego extraño. Se sienten súper emocionados, oran, incluso lloran y piensan que si en un... que si el Señor los llama de pronto a salir de ahí o los exhorta o tienen un verdadero encuentro con el Señor, quedan en la disyuntiva, ay, pero no estoy llorando, no siento, ¿sí? Porque se habla mucho de las emociones, pero usted puede estar en un lugar y puede que no sienta que esas ganas de llorar o no sienta como una conmoción en medio de sus emociones, pero el Señor puede estar hablándole allí, ¿sí? Entonces, algunas de estas personas proclaman con orgullo, amo al Señor, pero si si otra persona, o incluso si Dios mismo le habla a su espíritu y le dice pues que no es así, ellos pueden decirle o pueden reprocharle a Dios mismo y decirle, no, Señor, entonces, ¿quién te va a amar? ¿Sí? Obvio que te amo con todo el corazón. Sin embargo, una vez que sus emociones sean disciplinadas por Él, pues se darán cuenta que su corazón y sus emociones son cosas muy diferentes. Y yo me imagino, usted póngase a analizar y piense en las situaciones pasadas en las cuales de pronto el mismo Señor le habló a su corazón y le dijo, no, no me estás amando lo suficiente. Por lo menos yo tengo muchas experiencias y digamos que mi vida cristiana, les comparto, empezó así. ¿Sí? Yo creía que amaba al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, pero el Señor me dijo, no, no es así. Y quiero que me ames con todo tu ser. Sígueme. Y bueno, para la gloria de Dios, porque no hay nada en lo que yo pueda gloriarme, ¿verdad? Estoy aquí y pues no digo que lo ame a plenitud, pero estoy aprendiendo. Y él solo él sabe que tengo toda la disposición del mundo para seguir creciendo, ¿no? Ahora, su persona no es lo mismo que su emoción. Como les decía, hay una gran diferencia entre ambos. De la misma manera, hay una diferencia entre la mente, ¿sí? Y lo que hay de verdad en el interior de la persona. Pedro hablaba basado en sus emociones. Él pensaba que era su persona quien hablaba y estaba seguro y se jactaba de que aun si todos los demás tropezaran por causa del Señor, él nunca tropezaría, él nunca lo dejaría, mejor dicho, hasta la muerte. No se daba cuenta de que el yo era el que estaba hablando, no era él, era su emoción. No se percataba de cuánto él estaba viviendo en su hombre exterior. No sabía lo que decía ni se entendía a sí mismo. Entonces el Señor le dijo, imagínense lo doloroso después de esto. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces Pedro aún no se conocía a sí mismo, así que le dijo al Señor, aunque me sea necesario morir contigo, de ninguna manera te negaré. Entonces aquí vemos estos dos extremos. Aunque Pedro dijo que él nunca lo tropezaría, negó al Señor 3 veces.
Además, se jactó de que estaba dispuesto incluso a morir por el Señor. Sin embargo, cuando la muchedumbre lo señaló como uno de los que había estado con Jesús, falló, fue atemorizado aún antes de que se le presentara la oportunidad de morir con el Señor. Y lo que dice la palabra, ¿no? El que se crea firme, mire que su pie no caiga. Entonces, nuestra fortaleza, entre comillas, nuestra fortaleza, que en realidad no es nuestra fortaleza, ¿de quién viene? Viene del Señor. Él es quien nos capacita y quien nos da esa fortaleza, o sea, viene totalmente de Dios y es por gracia. No hay absolutamente nada de nosotros en esa fortaleza. Él estaba completamente dominado por su medio ambiente, se convertía en una persona distinta dependiendo de las circunstancias. En el huerto de Getsemaní se quedó dormido junto con los demás discípulos. En el calor de su jactancia afirmó que aunque otros tropezaran, él jamás lo haría. Pero en el huerto de Getsemaní entonces fue vencido por el sueño, al igual que todos los demás. Era una persona que parecía ser muy segura al hablar y se sentía igualmente seguro en sí mismo, pero hacía todo lo contrario a lo que decía. Una persona puede vivir tanto en sus sentimientos, en sus emociones, que ya no distingue cuál es su verdadera persona, cuál es su verdadero yo. O sea, ni él mismo se conoce a sí mismo. Llega al grado de confundir sus sentimientos con su ser interior, con su persona misma. Así era Pedro. Él fue movido por sus sentimientos. Afirmó eso, que jamás tropezaría y lo peor fue que lo creyó con todo su corazón, mejor dicho, lo creyó como la verdad absoluta. Pero aún antes de afrontar oposición de parte de los hombres, se dejó vencer por el sueño en el huerto de Getsemaní. Su espíritu estaba dispuesto, pero dice la palabra que su carne era débil. Ahora, poco después, armándose de valor, también sacó una espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Fue osado al hacer esto, muy osado, ¿sí? Amaba tanto al Señor que hizo a un lado toda consideración personal y se puso a la altura, pero poco después retrocedió nuevamente. Entonces, vemos varios ejemplos en los que Pedro iba así, sí, como como si hiciéramos una gráfica, sería de esta manera. Ahora, en Marcos 14 también nos narra pues la historia de Pedro cuando negó al Señor. Al principio dice que Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose a la lumbre. Una criada del sumo sacerdote vino y le dijo a Pedro, tú también estabas con el Nazareno, con Jesús. Pedro negó todo esto y contestó, ni sé ni entiendo lo que dices. ¿Sí? Como dice uno vulgarmente, se hizo el chino, ¿no? El japonés. Aquí en la costa se utiliza mucho ese dicho, ¿sí? Se hizo el chino. Entonces, aquí tenemos un hombre que siguió al Señor por 3 años y medio. No sabía él quién era el Señor. En un momento sacó su espada, corta a alguien, a Malco, más al siguiente pierde su valentía por completo. El Señor estaba siendo juzgado y todos se mofaban de él. Y en tales circunstancias la valentía de Pedro se apagó, se escondió, se esfumó. Un poco antes él estaba verdaderamente listo para morir por el Señor, pero ahora estaba amándose tanto a sí mismo y retrocediendo ante el inminente peligro de muerte, ¿no? Cambió de un extremo al otro. Marcos nos dice que la segunda vez que la criada habló no se dirigió a Pedro, sino a aquellos que estaban a su alrededor diciendo, este es uno de ellos. Después que la criada le habló a Pedro por primera vez de que había estado con Jesús el Nazareno, Pedro lo negó y salió afuera, al antepatio. Entonces, esta criada lo ve otra vez y le dice pues a los que estaban cerca que él era uno de ellos. Entonces Pedro lo niega la segunda vez. Mateo 26:72 dice, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Después de poco tiempo, aquellos que estaban cerca le dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, pues además eres Galileo. Marcos 14:70. Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Comenzó a maldecir y jurar, o sea, es una cosa increíble, ¿verdad?
Un poco antes lo había negado con juramento y ahora lo negaba con maldición y juramento. Inicialmente, cuando la criada se dirigió a él, Pedro negó al Señor y salió al antepatio porque pues ya no pudo quedarse en el mismo lugar. Está huyendo, ¿sí? Ahí oyó a la criada decirles a los que estaban cerca que él había estado con Jesús de Nazaret. Entonces, pues, negó al Señor con juramento diciendo pues que no lo conocía. Finalmente, aquellos que estaban cerca reaccionaron a las palabras de la criada diciendo que él había estado con Jesús. En esta ocasión, pues, no solo juró, sino que jura y maldice. Entonces, en el lenguaje original griego se usan tres palabras diferentes para decir la negación de Pedro. Una se usa en su segunda negación y las otras dos aparecen en su tercera negación. Pedro agotó todas las formas de maldición y juramento posibles. La segunda vez, él juró por el nombre de Dios, por el cielo y la tierra, pero la tercera vez que lo negó simplemente lo maldijo y juró. No solo juró por el nombre de Dios para asegurarles a los otros que no conocían a Jesús, sino que dijo que él mismo, en pocas palabras, en síntesis, que él mismo sería maldito si conocía al Señor. O sea, ya usó un vocabulario bastante fuerte. ¿Sí? Pedro se degradó y por eso es que dice que cayó hasta lo sumo. Aquí vemos a un hombre que era todo lo contrario a un Pedro o a una piedra, ¿sí? Es decir, a alguien que debía ser sólido como una roca. Por el contrario, él actuó de una manera en un momento y de otra manera al siguiente. En un momento estaba tan alto como los cielos y al siguiente actuaba como un instrumento de Satanás. Sin duda, Pedro tenía un serio conflicto de carácter. Ahora, ¿por qué Pedro era tan inestable? Hablando en términos generales, podemos decir que una persona es inestable, tome nota, que eso es muy importante, por tres razones. Primero, porque es gobernado por sus emociones. Segundo, porque teme sufrir pérdida, es decir, que busca su propia felicidad y le teme a la cruz y al dolor. Y tercero, porque le teme a los hombres en general, es decir, teme ofender a los demás. Tiene temor del hombre en vez de tener temor de Dios. Quiere agradar a los hombres en su entorno. Ahora, si una persona vive según sus emociones, unas veces puede ser llevado a las alturas más sublimes y otras veces cae en la trampa de Satanás. ¿Por qué? Porque así son las emociones. Y usted mismo es el ejemplo más grande que puede tener. Hay días en los que se levanta, mejor dicho, con la emoción a flor de piel, pero hay días en los que se levanta que, mejor dicho, ni siquiera se quiere levantar. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿cierto? Nunca hemos visto una persona que pueda permanecer en el mismo nivel emocional por mucho tiempo. Ahora, hay gente que, entre comillas, parece plana, ¿sí? Pero esto es lo concerniente a la expresión de sus emociones. ¿Sí? Una persona puede que no exprese mucho sus emociones, pero internamente es un volcán en erupción. Así más o menos para que se entienda mejor. Entonces, tales personas pueden recibir la misericordia y la revelación de Dios, pero también pueden ser empujados por el impulso de su corazón a exclamar: Dios tenga compasión de ti, Señor, como lo dice Pedro. De ningún modo te suceda esto. ¿Sí? Entonces, en ese momento, en vez de ser de bendición, pues Pedro se convirtió en un obstáculo para el Señor mismo. Tal parecía que él estaba más claro que el Señor en lo que debía hacer. Entonces Pedro dice, tomándole aparte, comenzó a reprenderle. Recordemos, a todas las personas emocionales les gusta ser consejeros del Señor y les gusta hacerle propuestas y tienen un plan para todo. Una persona emocional puede actuar por el impulso de sus emociones y repentinamente volverse a reprender al Señor diciendo: Dios tenga compasión de ti, Señor, de ningún modo te suceda esto. Es rápido para sentir, rápido para hablar y rápido para actuar. Pero en realidad su hablar es el hablar de Satanás. Y Dios nos libre, ¿no?, de ser usados como instrumentos de Satanás. Por naturaleza somos personas emocionales. No pensemos que somos muy distintos de Pedro, como ya se los he venido diciendo pues en toda la conferencia. Esta debilidad de carácter es el impedimento más grande a nuestra obra. Y si no eliminamos ese obstáculo ahora, nunca experimentaremos nuestro Pentecostés. Nuestra vida no debe ser controlada por nuestras emociones,
ni por el impulso de nuestros sentimientos. No debemos ser dirigidos por los estímulos, más bien debemos negar nuestros sentimientos, ¿por qué? Porque ellos nos llevan como la onda del mar. Un minuto nos llevan a la izquierda, otro minuto nos llevan a la derecha. ¿Sí? Un minuto estamos en el camino del Señor y en el otro minuto estamos en el camino que no conduce al Señor. Entonces, el Señor no quiere que seamos así, sino esto es producto del pecado y de la corrupción que existe en el interior. Si dichos sentimientos ocupan el lugar central en nuestra vida, entonces seremos de poca utilidad en la obra de Dios. Solo los más débiles viven conforme a eso, ¿sí? Y usted puede analizarse, puede analizar su vida a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, en intimidad con Cristo y darse cuenta, Señor, estoy siendo de tropiezo para tu obra, estoy siendo de tropiezo para ti, incluso para mi propio crecimiento espiritual. Debemos ser gobernados por nuestros sentimientos, ¿sí? No podemos ser gobernados por nuestros sentimientos porque en vez de ser una señal de fortaleza, en realidad es una señal de debilidad. Un hombre fuerte es uno que se controla a sí mismo, ¿sí? En otras palabras, un hombre fuerte es una persona que le ha cedido el control de su vida al Señor y que es gobernado o dirigido por la palabra de Dios, por la luz de su Santo Espíritu, que en realidad es, como les decía, es la que nos da nuestra fortaleza. Y lo conveniente en este tema es la persona que cede el control de sus pensamientos y que todo pensamiento lo lleva cautivo a Cristo. Pedro tenía un carácter franco, él decía lo que creía, decía lo que veía, lo que sentía inmediatamente. Para otros, él era un hombre recto y sincero, no dado a la diplomacia ni a doble intención, pero en realidad él vivía por sus emociones y por ello era de poca utilidad en lo que respecta a la senda espiritual. Por eso el Señor tuvo que transformarlo, lógicamente, tallarlo, pulirlo, y llevarlo hasta tocar fondo para que él se diera cuenta de su debilidad y también de la necesidad que tenía precisamente de llevar sus pensamientos y sus emociones cautivos al Señor. Tal vez sintamos que somos para Él, pero en realidad no hay nada para el Señor dentro de nosotros. Nuestro verdadero ser es más profundo que nuestros sentimientos. Está sepultado, muy, pero muy debajo de ellos. Tal vez sintamos que estamos dispuestos a morir por el Señor, pero verdaderamente conocemos quiénes somos. ¿Es verdad lo que estamos diciendo? No somos personas realmente confiables y sin el Señor menos. No conocemos al nosotros que se jacta de estar dispuesto a morir por el Señor o a vivir para Él. Nuestra verdadera persona se halla más allá y es más profunda que nuestros simples sentimientos. Antes de que las emociones sean quebradas o rotas por el Señor, invariablemente el hombre vive por ellas. Es dado a fluctuar de un lado al otro. Usted, antes de conocer al Señor, se rendía a sus emociones, pero esta vez no. Y va a llegar un punto, tal vez mientras es un bebé espiritual o todo lo demás, el Señor le permita ciertas cosas. Pero en la medida que empieza a crecer con el Señor, ya habrán algunas cosas de las cuales el Señor ya no le va a permitir más, ¿sí? Muchos de ustedes tienen hijos y se darán cuenta que hay cosas que se le permiten a un bebé que a un niño ya no se le permite, y mucho menos a un joven, mucho menos a un adulto, ¿sí? Sabemos que mentir es detestable, pero es más lastimoso cuando alguien no se percata que se está mintiendo a sí mismo. Del mismo modo, nuestras emociones inconstantes son detestables y es aún peor cuando no nos damos cuenta de lo volubles que estas son y lo volubles que podemos ser si nos dejamos gobernar por ellas. Entonces, una de las razones por la que una persona también es inestable es porque le teme al sufrimiento. Muchos son valientes siempre y cuando no se enfrenten a la cruz ni experimenten ningún tipo de pruebas, de tribulaciones, pero tan pronto se requiera darlo todo y sacrificar su vida, ¿qué pasa? Retroceden. En tiempos normales pareciera que tal vez aman al Señor y que están dispuestos a llevar la cruz, mas cuando enfrentan momentos críticos no pueden resistir porque le temen al sufrimiento debido a que se aman mucho a sí mismos. En esto radicaba el problema de Pedro. El temor que movió a Pedro en aquel antepatio fue el mismo que lo movió a actuar en Cesarea de Filipo al hablar con el Señor. Su temor al sufrimiento y su amor propio no aparecieron súbitamente. Esto era algo que ya estaba operando en él desde hace mucho tiempo.
¿Sí? Cuando el Señor declaró abiertamente que iría a la cruz, él se acobardó y le dijo, Dios tenga compasión de ti, Señor, de ningún modo te suceda esto. Creyó sus palabras y su declaración reveló la clase de persona que él era. Esa fue la razón por la que él reprendió al Señor de la manera que lo hizo. Él le tenía temor a la pérdida y también a la muerte. No quería que esto le sucediera al Señor. Era tan testarudo que incluso tomó al Señor aparte para reprenderlo. ¿Sí? Entonces, solo una clase de persona es estable, aquel que le sea fiel al Señor hasta la muerte. Si una persona ama su propia vida, tropezará apenas algo lo toque. Eso fue lo que le sucedió a Pedro entonces. Él reprendió al Señor diciéndole, Dios tenga compasión de ti, Señor. Y en otras palabras, él estaba diciendo, Señor, tú nunca deberías ir a la cruz. Imagínense, ¿qué sería de nosotros? Más tarde, él mismo trató varias veces de escaparse de ella. Incluso recurrió a maldecir, a jurar, como lo vimos ahorita, y todo esto, por lo que es crucial estar armados con una mente dispuesta a sufrir. Tiempo después, Pedro pudo hablar acerca de estar dispuestos a sufrir. Él reconoció que carecía de todas estas cosas y aprendió buenas lecciones. Y de hecho, el Pedro que vemos en las epístolas de Pedro no es el mismo Pedro que vemos en los evangelios, ¿sí? Comenzó a armarse con la disposición para eso, para sufrir. Él no conocía esta actitud en la primera etapa de su vida. Nadie que abrigue temores puede tener tal fortaleza. Ahora, tenemos que ser llevados al punto que podamos decir, Señor, estoy dispuesto y contento de llevar tu cruz. Estoy dispuesto a sufrir cualquier pérdida, o sea, dispuesto a no buscar mi propio bienestar y deleite. Si una persona tiene esta firme disposición, Satanás no podrá hacerle nada. Si usted no le teme a ninguna pérdida ni dolor, si puede ser como Job, que dijo que confiaría en Dios aun si él determinara su muerte, entonces el hecho de que su ser sea entregado de forma incondicional le hará una persona fuerte. Y esto no quiere decir, hermanos, que usted no se sienta de pronto, no sienta tristeza, ¿sí? O sea, las emociones, los sentimientos siempre van a estar ahí. Digamos que la cuestión radica en qué, en que ellos no pueden dominarlo a usted. Y que ciertamente sí hay que tener una disposición en el corazón para el sufrimiento, ¿sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque el Señor dice esto, porque Él sabe muy bien que el seguirlo a Él conlleva un gran sufrimiento. Lógicamente, este sufrimiento no se compara con el gozo y la libertad que podemos vivir en Él, ¿sí? Ahora, si la cruz no puede sacudir a una persona, nada la sacudirá porque entonces no existe una demanda más grande que esta, la cruz. Si usted puede satisfacer la demanda más grande, no tendrá problemas con las más pequeñas. Pero si no es capaz de satisfacer la demanda de la cruz y por el contrario retrocede ante ella, fracasará al enfrentarse a cualquier otra prueba. Será una persona inestable y también inconstante. Tiene que creer en el hecho de la cruz y debe entrar en la experiencia de la misma. Tiene que aceptar y someterse a las pruebas, las tribulaciones, sufrimientos que Dios le asigne. Como les dije, no significa que no va a llorar, que no va a sentir tristeza, que no va a sentir dolor. Claro que lo va a sentir, pero esto no es lo que va a gobernar su vida, ni lo que lo va a hacer retroceder. Si lo hace ninguna prueba, ni tribulación, ni ningún afán de este mundo, le parecerá grande. Si nunca se ha enfrentado a una prueba grande, tropezará frente a cualquier prueba pequeña. Pero si ya ha pasado por tribulaciones grandes, no será sacudido por las pequeñeces. Otra razón entonces por la que Pedro era inestable es porque siempre buscaba amoldarse al medio ambiente, debido a que le temía a los hombres, como vimos, ¿no? El temor a los hombres, quería agradar a todos los que le rodeaban. No tenemos idea de cuán influenciados somos por los gustos y conceptos de los demás. Una vez que tratamos de agradar a los hombres y evitar que se molesten, nuestra actitud deja de ser la correcta. Nos veremos forzados a decir esto, a decir aquello, o incluso a hacer esto o hacer aquello con tal de satisfacer las expectativas de los demás. Le prestamos demasiada atención a lo que otros dicen. Pedro le tuvo temor a la criada y a muchos otros. Él estaba atado por causa de su debilidad, ¿sí? Y la gente nunca va a estar conforme.
¿sí? Ay, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, pero lo que nosotros debemos seguir es la guía y la dirección de Cristo mismo, del Espíritu Santo. ¿Están tratando entonces de agradar a los hombres o a Dios? Debemos contestar esta pregunta desde el primer día que nos consagramos al servicio al Señor. Y no es malo hacerse esta pregunta en este tiempo. Hágase la pregunta. Ore al Señor y pregúntele, Señor, ¿estoy haciendo las cosas por agradar a la gente o de verdad por agradarte a ti? Si buscamos agradar a los hombres, evitaremos entonces las persecuciones, evitaremos los problemas. Si buscamos agradar a los hombres, anularemos el tropiezo de la cruz. Si no se resuelve el problema del temor a los hombres ahora, no podremos correr entonces en una senda recta delante del Señor. Mejor dicho, no hay crecimiento, hay un estancamiento más bien. Aquellos que le temen a los hombres cambian su curso tan pronto como algo los afecta en una forma u otra y por ende pues nunca podrán ser estables ni fuertes delante del Señor. La iglesia de Dios tiene una naturaleza de piedra, por lo que la naturaleza de sus siervos también debe ser de piedra. Tanto el fundamento de la iglesia como su edificación debe ser así, y su servicio debe ser de piedra. Todo lo de ella debe ser de una piedra sólida, inconmovible y sin sombra de variación, como el fundamento, como Cristo mismo. Dios no puede usar en su obra divina en la iglesia a nadie que sea indiferente, voluble o inestable. Lo que es estable, sólido y confiable. Cuando se edifica una piedra sobre otra, si una de ellas es inestable, pondrá en peligro toda la estructura. Asimismo, si en un muro de piedra una de las piezas es inestable, todo el muro estará en peligro de derrumbar si el Señor no va a poner en riesgo la edificación de su iglesia, de su amada iglesia. ¿Sí? Entonces nosotros no somos las últimas piedras, muchas más serán edificadas sobre nosotros. La iglesia no está compuesta de miles de piedras independientes, sino de piedras edificadas una sobre otra. Y cada una tiene su lugar. El Señor tiene que tallarla y colocarla en un lugar. Y es necesario que seamos tallados por Él conforme a lo que Él quiere. ¿Sí? Porque nosotros no le vamos a decir, ay Señor, mira, me falta que me talles este pedacito acá de este lado. No, el Señor es el que sabe cómo hacerlo. Todas estas son edificadas juntas para conformar una casa espiritual. Si dichas piedras no están edificadas una encima de la otra, en realidad, pues entonces, ¿cuál unidad, verdad? Cuando el templo fue destruido, recordemos, no quedó piedra sobre piedra. Entonces, a fin de que el templo sea edificado, cada piedra tiene que estar edificada sobre otra. En su obra espiritual, hoy en día, Dios aún está edificando eso, pieza por pieza. Si una pieza tiembla, todo el edificio peligrará. Muchas vidas estarán en peligro y la iglesia de Dios no podrá avanzar. Por esta razón, nuestro carácter tiene que ser tan sólido como una roca. Tenemos que ser estables. Miremos lo que dice 1 Corintios 15:58. Estad firmes e inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor. Únicamente podremos avanzar si somos firmes e inconmovibles, pero si nuestro carácter flaquea y tenemos altibajos constantemente, si somos de una manera un minuto y de otra el siguiente minuto, la obra de Dios sufrirá daños. Lo que se ha edificado y derribado puede neutralizarse el uno con el otro, pero el tiempo perdido no se puede recuperar. Si una persona es confiable, todo lo que se edifique sobre él será confiable y no habrá ninguna pérdida de tiempo, ¿verdad? Cualquier daño o pérdida en la obra puede remediarse reconstruyéndolo, pero en el proceso pueden perderse 5, 10 o 20 años y esta pérdida no se puede recuperar. Así que debemos ser cuidadosos de eso, ¿no? Si no tenemos un carácter confiable, si no estamos dispuestos en desarrollar este carácter confiable y estable, podemos tomar, no podremos tomar cualquier reto o responsabilidad, ¿sí? Pero sí, entonces estaremos prestos cuando el Señor nos llame a vigilar. Si una persona no es confiable y tiene altibajos, fracasará en ese momento, como el Señor hizo con los discípulos en Getsemaní. ¿Sí? Y el sueño entonces los vencerá fácilmente. Él demandará siempre sus 8 horas de sueño como mínimo, sin importar cuándo se le llame a velar. ¿Sí? Hay tiempo para todo, hay tiempo para dormir, hay tiempo para descansar, pero también hay tiempo para velar. Y pues
La palabra del Señor es clara y dice que debemos mantenernos vigilantes todo el tiempo. Aunque durmamos, nuestro espíritu debe estar vigilante. Cuando esté cansado, simplemente se quedará dormido invariablemente sin importar la necesidad. Ciertamente obtendrá su sueño, pero no se imagina la pérdida que sufrirá al quedarse dormido. La estabilidad en nuestro carácter es una necesidad crucial en la obra. Solo las personas estables pueden laborar en la obra del Señor. Ellos trabajarán cuando todo sea favorable y también cuando no lo sea, cuando brille el sol y también cuando llueva, cuando estén alegres y cuando estén atribulados. Las personas así son estables. En cambio, las personas inestables son afectadas por cualquier cosa, cualquier viento, ¿sí? Si nuestra obra es afectada por el medio ambiente, le habremos fallado entonces al Señor. Delante de Él es nuestro deber tener un espíritu fuerte. Y siga haciéndose todas estas preguntas, puede anotarlas y hacerlas en oración delante del Señor. ¿Es usted confiable? ¿Es usted estable? ¿O es de los que nunca flaquean? Cuando hayan aprendido todas las lecciones que Dios quiere de ustedes, entonces obtendrán las llaves, las cuales primero abrieron la puerta a los judíos y después a los gentiles. Esta es la manera en la que se edifica la iglesia. Debemos tener presente este principio también. Dios requiere siervos a fin de edificarla. Las puertas en muchos lugares solo pueden ser abiertas cuando Dios cuente con estos siervos apropiados y útiles. Pero si sus siervos no son estables ni confiables, estas puertas pues no podrán ser abiertas. Gracias a Dios que Pedro pues vio su debilidad y que hubo esperanza para él, ¿verdad? A través de su fracaso. Su caída fue severa y su fracaso fue grande, tanto que le llevaron a reconocer lo débil que era en sí mismo. Dice, recordemos que él se aparta y llora amargamente. Entonces hay personas que que son conscientes de esto, de su debilidad y de su fragilidad. Debemos orar al Señor diciendo, pues Señor, no puedo lograrlo en mí mismo. Muchos oran a Dios para obtener luz, pero con frecuencia son los grandes fracasos los que son la fuente de gran luz. Estos fracasos nos proveen como esa disposición también para seguir y recibir la luz del Señor. Debemos postrarnos delante de la palabra de Dios y debemos postrarnos cuando recibimos una seria reprensión también de parte del Señor o cuando experimentamos un serio fracaso. Ellos pueden convertirse en una gran luz en sí mismos porque a través de ellos Dios nos muestra también la clase de persona que somos y nos muestra nuestra debilidad. Pedro lloró amargamente, pero gracias a la misericordia de Dios que estaba sobre él llegó a ser el verdadero Pedro, ¿sí? Que fue cambiado de una persona débil y voluble a una persona sólida y estable. Por consiguiente, la puerta del Pentecostés se abrió a través de que el Señor nos dé su gracia, para que también podamos ser testigos del cambio en nuestro carácter. Necesita cambiar y es posible. El perezoso puede cambiar y convertirse en una persona diligente, un parlanchín a una persona de pocas palabras, una persona insensible a una que sepa escuchar, una persona que se ama a sí misma a una que esté dispuesta a sufrir, una que tema los sufrimientos a una que no le tenga miedo a ninguno, una que no sepa controlar su cuerpo a una que se convierta en ama y señor de su cuerpo. De igual modo, el Señor puede cambiar a una persona débil, voluble e inestable en una persona fuerte, en una persona estable, sólida. Que el Señor pues tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y espero que puedan poner en práctica pues todas estas cosas, que anoten los puntos más cruciales que les pueda servir para su crecimiento espiritual, ¿sí? Y para que su carácter sea transformado. Toda esta información, bueno, la mayoría de ella es tomada del libro de Watchman Nee, que se llama El carácter del obrero de Dios. Realmente se los recomiendo, sería muy bonito que pudieran leérselo todo. Yo sé que tiene grandes cosas para enseñar. Y está el PDF en internet. Libre. Así que aquí terminamos nuestro video. Esta semana pues salió uno solo. Realmente pues traté de ir lo más rápido que pude. Pero bueno, espero que haya sido de gran bendición y espero que nos veamos en la próxima. Que el Señor los bendiga
y nos vemos en la siguiente semana. Chao, chao.